Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas. Le contábamos a usted al empezar este espacio informativo que el diario mexicano La Jornada publica hoy una entrevista con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. En esta entrevista confiesa sus sospechas de corrupción desde Presidencia de la República hace 11 años, cuando el 23 de abril de 2009 se declaró la emergencia por la influenza, el virus H1N1. Sí, perdón, Alejandro, estaba yo revisando unas cifras, pero efectivamente, hoy es muy interesante la entrevista que publica el diario La Jornada, precisamente sobre lo que aconteció con la pandemia que a ese gobierno, el gobierno de Felipe Calderón, le tocó enfrentar, y que el día de ayer se cumplieron exactamente 11 años del inicio propiamente de la pandemia en México. En aquel entonces, el ahora subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, era director de epidemiología, y hoy la compañera periodista Ángeles Cruz de La Jornada le preguntó: ¿le sirvió la experiencia de la pandemia de influenza H1N1? Y responde Hugo López-Gatell: muchísimo. Hoy, 23 de abril, hace 11 años, se refiere a la entrevista que fue hecha el día de ayer, empezó la pandemia de influenza en México y las lecciones son varias: la coordinación y comunicación dentro del gobierno. El contraste hoy es impresionante. Tenemos, como cualquier grupo social, de gobierno o no, desfases de coordinación y comunicación, pero es mucho mejor que hace una década y tiene que ver con el respaldo del presidente a la técnica y a la ciencia. Pero luego le dice, eso no lo vimos en 2009 y no fue culpa del doctor José Ángel Córdoba, quien era el secretario de Salud. Él nos pidió trabajar técnicamente, pero de ahí para arriba, ¡puf!, el desorden. El protagonismo venía de todos los actores políticos del sistema federal y de los gobiernos estatales. Y bueno, el funcionario agrega: lo segundo, que hoy no haya corrupción hace una diferencia inmensa. Se lo voy a repetir porque es una expresión textual cuando López-Gatell alude a lo que ocurría en 2009 en el gobierno de Felipe Calderón y lo que ocurre hoy en el gobierno de López Obrador. Lo segundo, que hoy no haya corrupción hace una diferencia inmensa. Está documentado que en 2009 hubo presión política para que se compraran pruebas rápidas. Tuvimos la misma discusión que ahora. Se hablaba de marcas, supuestas aprobaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que la OMS la recomendaba, pero era falso. Ni la Secretaría de Salud ni el Instituto de Enfermedades Respiratorias las recomendaban. Y luego agrega, luego nos enteramos que la presión era porque desde la presidencia de Felipe Calderón, ya se habían comprado miles de pruebas. Otro fue el enjambre de empresas que vendían plataformas informáticas. La requeríamos para la vigilancia epidemiológica. Lo que había no servía y, de hecho, en los primeros días de la epidemia, el secretario Córdoba reconoció que no se sabía lo que pasaba en los estados. Y Hugo López-Gatell, quien en cosa de minutos estará en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, también dice lo siguiente en esta entrevista publicada por el diario La Jornada el día de hoy, textualmente: teníamos la presión de los pinos, de las compañías que eran de algún amigo de o estaban recomendadas por alguien más. En la Secretaría de Salud nos resistimos y lo resolvimos con la adopción de la plataforma del ISSSTE, donde se recolectaban los datos de las secretarías de salud estatales
y del IMSS, que tiene su propio sistema. Esa solución de servicios web sigue funcionando y nos permite integrar en tiempo real la información de los tres organismos. Y bueno, pues recordarás, Álvaro, que apenas el lunes pasado aquí conversamos que hablamos sobre un reportaje publicado por la periodista Linaloe Flores. De hecho, hablamos con ella, con la periodista Linaloe Flores, un reportaje en el que dice pues que inmediatamente lo primero que se hace cuando se declara la epidemia de H1N1 es por decreto soltar el gasto. Es lo primero que se hace. Y luego lo siguiente que se hace, pues bueno, es empezar a repartir el gasto, porque pues para eso sí fueron muy vivillos, Álvaro. Sí, efectivamente. Con la entrevista que tuvimos precisamente con Linaloe, ella nos hablaba de cómo mientras la capital del país se volvió fantasmagórica, tú lo recordarás, Alejandro, y mucha gente que nos escucha y que nos ve, pues el grifo del dinero público se abrió a borbotones, se liberaron miles de millones de pesos literalmente como consecuencia de un decreto que publicó precisamente Felipe Calderón un día como ayer jueves, y a partir de ahí se fluyó dinero no solamente para comprar los insumos que, según sugiere López-Gatell, no estuvieron exentos de corrupción, sino también hubo mucho dinero público para campañas gubernamentales cuyo mensaje central era que el gobierno tenía el control de la crisis. Esto no solamente fue en el 2009, sino que duró hasta el 2012. Fueron gastados millones y millones de pesos precisamente en publicidad. Así es, pues tiene mucho sentido entonces, Álvaro, que en esta entrevista que le da a la colega Ángeles Cruz Martínez, Hugo López-Gatell le diga, por ejemplo, es que de verdad estos párrafos no tienen sobrante. Dice, tuvimos la misma discusión que ahora. Dice, está documentado que en 2009 hubo presión política para que se compraran pruebas rápidas. Tuvimos la misma discusión que ahora. Se hablaba de marcas, supuestas aprobaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, que la OMS las recomendaba, pero era falso. Ni la Secretaría de Salubridad y Asistencia ni el INDRE las recomendaba. Luego nos enteramos que la presión era porque desde Presidencia, es decir, donde despachaba el señor Calderón, ya se habían comprado miles de pruebas. Otro fue el enjambre de empresas que vendía plataformas informáticas, tal. Pues ahí tiene congruencia, Álvaro. Además, no hay que olvidar, Alejandro, no hay que olvidar que fue precisamente en 2009 cuando Felipe Calderón envió al Congreso una iniciativa para aumentar el IVA de 15 al 17% y no logró el 17%, pero sí el 16%. ¿Cuál fue el alegato de Felipe Calderón? Pues Calderón dijo que era para combatir precisamente la pobreza y el virus H1N1. Dijo, por ejemplo, en aquel entonces, necesitamos recursos para enfrentar eventualidades catastróficas, como es el hecho, por ejemplo, de construir un blindaje sanitario, de comprar los equipos de respirador, los respiradores, de comprar las vacunas que ya se empiezan a producir. Estados Unidos empezó a producir la vacuna contra la influenza H1N1 la semana pasada. Necesitamos comprar vacunas para los mexicanos. Y en efecto, lo que hubo fue una compra indiscriminada, no de ventiladores, Alejandro, es importante señalarlo. Se compraron, sí, muchos millones de vacunas, se utilizaron miles de millones de pesos, literal, esto conforme a un reportaje que publicó
en noviembre de 2012, mi compañero Arturo Rodríguez de la revista Proceso, en la que detalla también, como lo hizo Lina Loe, todas las irregularidades que se presentaron a raíz de que Felipe Calderón publica ese decreto como consecuencia de la pandemia que se inició el 23 de abril de hace exactamente 11 años. Así es. Bueno, y todo, Álvaro, todo eso se dio en un contexto en el que había precios del petróleo, pues que estaban rondando por los $100. México todavía producía, todavía no llegaba la otra pandemia que fue el sexenio de Enrique Peña Nieto, la gran pandemia de este país que fue ese sexenio de la corrupción. Pero pues estos otros gobiernos, que no se quedaron atrás también en eso, también tuvieron dinero a raudales por petróleo, Álvaro. Los precios que estuvieron con Vicente Fox, incluso en la presidencia de Calderón, pues permitían una holgura, soltar el gasto, y pues lo hicieron, soltaron el gasto durante su gobierno, y ya vimos para qué y en qué. Ahí tienes la cosa esta que tanto te gusta, la suavicrema, ¿cómo se llama esa? La estela de luz. Corrupción, la estela de corrupción. La estela de corrupción que está ahí, pues, ¿a quién se le ocurre gastar en un pueblo, con un pueblo con 50 millones de pobres, en una suavicrema, una cosa horrible ahí? En fin. Bueno, por cierto, sí. Desde mi punto de vista es muy relevante esto que está informando, haciendo público el subsecretario López-Gatell, porque está aludiendo directamente a corrupción del gobierno de Felipe Calderón. No dice, no menciona, hay que precisarlo, el nombre de Felipe Calderón, pero se refiere a Los Pinos. Y hasta donde yo tengo entendido, efectivamente, quienes se hicieron cargo de las adquisiciones, de la compra de equipos, de la compra de medicamentos, de la compra de insumos para enfrentar la pandemia en 2009, fueron no necesariamente el secretario de Salud en aquel entonces, Córdoba Villalobos, sino que se le encomendó a 3 personajes. Uno de ellos, a Patricia Flores, que era la jefa de la oficina de la presidencia. 2, a Ernesto Cordero, que era secretario de Salud y que estuvo involucrado un poco como lo que hace hoy Ebrard para el gobierno de López Obrador. Cordero estaba directamente involucrado. Y otro era Rafael Jiménez, que era el responsable de opinión pública de la presidencia de la República. Bueno, apenas hace el 30 de marzo, Ernesto Cordero reapareció en Twitter y escribió lo siguiente: deberían verificar esta información. Si por algo se destacó en 2009 Hugo López-Gatell, fue por su incompetencia. Eso lo escribió Ernesto Cordero el 30 de marzo, no dice mayores detalles, pero conforme lo que ahora está dando a conocer Hugo López-Gatell, pues es un asunto que debe ser investigado, porque López-Gatell habla de corrupción y Ernesto Cordero, sin que venga al caso, reaparece simplemente para descalificarlo y dice que fue despedido López-Gatell por su incompetencia. Pienso que estamos en apenas la superficie de un asunto gordo y político, naturalmente. Y político, por supuesto. Álvaro, si me permites, voy a dar un resumen muy rápido de la conferencia de prensa que se estaba dando ahorita, de los programas